¿Qué tal? En videos anteriores habíamos visto la apertura española variante del cambio. Si no la recuerdas, te dejo el enlace por aquí y en la descripción del video. Hoy nos centraremos en la defensa berlinesa. Las jugadas son peón E4, peón E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y esta variante consta de un caballo a F6. Desarrollándolo rápido para realizar el enroque. De aquí se pueden desprender algunas variantes, tales como el peón D3, peón D6 o bien alfil C5. Aunque lo más usual es el enroque, caballo por E4, peón D4, caballo a D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5 y el cambio de damas. Se llega a una posición donde las negras pueden fácilmente igualar, y aunque las piezas negras ya no disponen del enroque, no les afectará mucho, ya que ambas damas han desaparecido del tablero, y sus piezas se pueden desarrollar con cierta facilidad. Dicha variante depende más de un juego estratégico que de uno táctico, ya que es considerada una de las más rocosas. La defensa berlinesa se dejó de usar mucho tiempo dentro de los torneos por diferentes cuestiones, pero Vladimir Kramnik la estudió a profundidad y la jugó en el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 2000, que por cierto ganó, contra el mismísimo Garry Kasparov. Esta es la partida número 3 de las 15 disputadas en aquella ocasión. Kasparov comenzó con peón E4, y de aquí ya sabemos la secuencia. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 y la defensa berlinesa con caballo F6. En esta ocasión se jugó el enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5 y el cambio de damas. Kasparov juega caballo C3, alfil D7, B3, H6, fianchetto, el rey se va a C8 y viene la torre de A a D1, posicionándola en la columna. Ahora el negro juega B6, el caballo retrocede a E2, viene C5, C4 y el alfil a C6. Ahora el caballo se va a F4 y el rey se mueve para que su torre pueda ser liberada. El caballo se posiciona en D5
se busca el cambio en E7, pero prefiere jugar torre a E1. Viene la torre a G8 y el caballo regresa a F4. Seguido de G5, lo ataca, se tiene que ir a H5 y la torre se va a la tercera fila. Pero el caballo lo encierra de cierta forma en F6. Viene alfil G7 y la torre a D3. Ahora se produce una serie de cambios. Alfil por F3, torre por F3, alfil por F6 y E por F6. El caballo se va a C6 y la torre regresa a D3. Torre negra a F8 y la torre a E4. Rey C8 tratando de meterse en el juego. Viene F4 buscando ya los cambios. Se llevan a cabo G por F4, torre por F4, torre E8, ya ganando la columna, y viene alfil a C3 para evitar el jaque en E1. Sin embargo, la torre se va a E2, donde va a tener un papel muy importante, ya que ambas torres atacan el punto G2. Para evitarlo, el blanco juega torre F2 y la torre prefiere regresar a E4. Se juega torre H3, viene un A5 por parte de las negras, torre H5, el negro sigue avanzando sus peones, viene B por A4 y la torre captura en C4. El alfil va a D2 tocando el punto H6, pero el negro sigue con su captura de peones. Torre por H6, torre G8, ahora viene torre H7, torre por A2, también atacando al alfil, pero el blanco juega torre por F7. El caballo se suma al ataque en E5, la torre busca el cambio en G7, pero juegan torre F8. Viene peón H3, continúan con el avance de peones, la torre ahora ataca al caballo, el cual se va a ir a D3. Se juega F7, caballo por F2, torre E8 jaque, rey D7, torre por F8, rey E7,
torre C8 y rey por F7. Torre por C7, jaque, rey E6, alfil E3, caballo D1, alfil por B6, C3, H4, torre a A6 atacando al alfil, alfil a D4, torre a A4, caballo por C3, perdón, alfil por C3, caballo por C3, torre por C3 y la torre negra por H4. Ahora viene la torre a F3, torre negra a H5, rey a F2, torre a G5, torre a F8, rey a E5, y en este punto de la partida acordaron las tablas. Si bien el blanco tiene un peón de más, le va a ser muy complicado coronarlo. Si el video te pareció interesante, te invito a darle like, a compartirlo, a suscribirte al canal, a mi Instagram y a comentar si tienes alguna duda o aportación. También comenta si jugarías esta defensa y si la has jugado, cómo te ha ido. Hasta la próxima.